Mire, vamos a Mateo capítulo 28, verso 19, amén. Lo tenemos todos los que estamos acá. Vamos a leer la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta ahí vamos a leer y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Vamos a orar, hermanos. Incline su rostro ahí donde está y vamos a pedir la dirección y la sabiduría de parte del Señor. Señor, queremos darte las gracias en este instante, en este momento. En primer lugar, porque nos das el privilegio, nos das la dicha, Señor, de podernos reunir, Señor, en esta coinonía, Señor, donde vamos a estar juntos y nos estamos gozándonos en tu presencia. Te hemos alabado, te hemos glorificado, hemos exaltado tu nombre, Señor, pero se ha llegado el momento donde vamos a estar, Señor, meditando en tu palabra y pedimos, Señor, que, Señor, abras nuestro entendimiento para que podamos, Señor, comprender las Escrituras y que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú haciendo una obra maravillosa en cada uno de nuestros corazones. Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, lo pedimos y en el nombre de Jesús, Señor, por la fe, recibimos esa bendición. Amén, Señor, y amén. Vamos a darle la gloria al Señor con todo el corazón. Amén. Para empezar, hermanos, el bautismo es un paso de obediencia. Y muchas veces hacemos o nos bautizamos más que nada por la insistencia de un hombre que quiere que nos bauticemos. Pero esto tiene que salir del corazón. La palabra del Señor en Colosenses 3:23 dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón para el Señor y no para los hombres. Y para empezar, cuando alguien decide tomar el paso del bautismo, es algo que sale del corazón, no porque alguien nos esté insistiendo en que nos bauticemos. Eso es lo más importante de todo, que lo que hagamos, lo hagamos del corazón. Amén. Eso es lo que el Señor nos manda, pero hay algo importante que debemos comprender. Yo por muchos años, de pronto mi madre me llevaba a la iglesia y me enseñaron cosas y aún de pronto hice mi primera comunión y fui instruido hasta cierta edad de mi vida en lo que es la iglesia popular. Y los bautizos, la manera que se hacen es por esparción de agua con los niños pequeños, pero se hacen más las cosas buscando una obediencia al hombre y no al Señor. Pero la palabra del Señor es clara, que para que alguien sea bautizado, primeramente se le tiene que predicar la palabra del Señor, y al predicársele la palabra del Señor, aquella persona tiene que recibir, tiene que creer en que Cristo murió por nuestros pecados y que a través del sacrificio en la cruz nuestros pecados fueron perdonados, y que cuando nosotros creímos en el Señor estamos aceptándolo como Señor y Salvador de nuestra vida. Para empezar, hermanos, en otras palabras, el hombre tiene que recibir la palabra del Señor, tiene que recibir a Cristo, y una vez que recibe a Cristo tiene que proceder de una manera voluntaria a dar el paso de obediencia. Otra de las cosas que se ha enseñado, que si alguien no es bautizado, de pronto muchas veces lo hacen a un lado en la congregación y lo consideran que todavía no es hermano dentro de la congregación. Pero la palabra del Señor me enseña que la salvación viene por creer en aquel que murió en la cruz del Calvario, y todo aquel que le recibe como Señor y Salvador de su vida, al recibirle se convierte en el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Denle la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón. Vamos comprendiendo hasta aquí. Lo primero es esto, que tiene que ser voluntariamente, que no tiene que ser una manera obligada. Tenemos que dar testimonio, y el bautismo es dar testimonio al mundo de lo que ya sucedió dentro de nuestro corazón. Los que se van a bautizar, ¿cuántos han recibido a Cristo ya en el corazón?
Mire bien, los que se van a bautizar están diciendo ya recibimos a Cristo. Amén. Y si ya lo recibieron, ellos son hijos de Dios desde el momento que reciben al Señor, que creyeron en su muerte, sepultura y resurrección. Y la palabra del Señor dice en Colosenses capítulo 3, verso 1, que nosotros, hermanos, ¿qué dice Colosenses 3, verso 1? Alguien que me lo busque, por favor, en su teléfono. ¿Qué dice? Ayúdeme, por favor. Colosenses capítulo 3, verso 1. Si pues habéis recibido, ya lo tenemos por ahí, el que tenga la escritura. Colosenses capítulo 3, verso 1. ¿Qué dice? ¿Cómo dice la palabra del Señor? Si pues, yo sé lo que dice, pero quiero que usted lo busque. ¿Cómo dice? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Y nosotros desde el momento que recibimos a Cristo, nos hicimos uno con Cristo, recibimos a Cristo y desde ese momento somos salvos por creer que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y lo que venimos a hacer aquí a este lugar, los que se van a bautizar, lo que están haciendo es dando un paso de obediencia al mandato que el Señor, y van a hacer exteriorizar lo que ya pasó dentro del corazón de nosotros. ¿Y qué es lo que pasó dentro de nuestro corazón? Es que nosotros recibimos a Cristo y nos convertimos en hijos de Dios. ¿Estamos en esto conmigo, mi hermano, en las Escrituras? Recibimos a Cristo, nos convertimos hijos de Dios, somos salvos. Pero ahora hay que ser obedientes al mandato del Señor. Y alguien puede decirme, hermano, ¿y por qué en Mateo, el texto que usted leyó, en Mateo capítulo 28, verso 19, está un mandato del Señor Jesucristo? Déjeme le leo una vez más la escritura en Mateo capítulo 28, verso 19. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hace tiempo, hermanos, estando en Dallas, pastoreando una iglesia allá, algunos hermanos vinieron y me dijeron que yo estaba haciendo las cosas de una manera errónea. Y me dijeron y me preguntaron que quién era más grande, si Pedro o el Señor Jesús. Y de pronto la pregunta viene porque en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 39, aquellos hombres que recibieron, aquellos hombres que estaban conquistados por el Espíritu de Dios, vienen y le dicen a los discípulos, vienen y le dicen a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y los apóstoles le responden, arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo. Y allí aparece una fórmula en la palabra del Señor, distinta a Mateo capítulo 28 y verso 19. Y los hermanos me decían, hermano, ¿quién es más grande? ¿Es Pedro más grande o es el Señor Jesús? Pero la razón que me hacían esa pregunta es porque decían ellos de pronto que tenemos que hacerle caso al Señor Jesús. Y yo le dije a los hermanos, claro que tenemos que hacerle caso al Señor Jesús. Pero hay algo hermoso, quiero que vaya por favor a Lucas capítulo 24 en este día. Si tiene su teléfono, tiene su celular, vaya a Lucas capítulo 24, verso 47 y verso 48. Pero antes vamos al verso 45. Lucas capítulo 24, verso 45. Y quiero que vea lo que Dios nos va mostrando a través de la palabra, y que de pronto el hecho de que los apóstoles bautizaran en el nombre de Jesús no es que eran más grandes ellos, sino que estaban siendo obedientes al mismo Señor Jesús. Ojalá que vaya conmigo. En Lucas capítulo 24, verso 45 dice de esta manera: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Fíjese bien, lo primero que dice el Señor hablando con sus discípulos en el verso 45 es que el Señor les abrió el entendimiento. ¿Para qué les abrió el entendimiento? Para que comprendiesen las Escrituras. Y de ahí nos brincamos al verso 47, y en el verso 47 está un mandato del Señor, en el cual quiero que vayamos viendo y que vayamos dejándonos que sea el Espíritu de Dios que nos vaya guiando. El verso 47 dice: y que se predicase
Estamos leyendo los que tenemos Biblia. ¿Qué dice? Y que se predicase ¿qué? En su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Verso 48 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Póngame atención, porque el verso 45 dice que les abrió el entendimiento. ¿Para qué les abrió el entendimiento? Para que comprendiesen las escrituras. Y cuando decimos o alguien piensa que de pronto el mandamiento que está en Mateo capítulo 28, verso 19, y decimos que Jesús es más grande que los apóstoles, estamos de pronto dándole un lugar más alto a los apóstoles, y lo que los apóstoles estaban haciendo obedientes al mandato del Rey de Reyes y Señor de Señores. No estaban yendo sobre la autoridad de Dios, sino que se estaban sujetando por el Espíritu al mismo Señor Jesús. Y lo primero que hace, les abre el entendimiento, les revela para que puedan comprender las escrituras. Y al revelarle lo que pudieran comprender las escrituras, lo que dice el verso 47 es algo hermoso. Porque el verso 47 de Lucas capítulo 24 dice, y que se predicase en su nombre. ¿Y cuál es el nombre que se tiene que predicar en estos días? ¿En cuál nombre hay perdón de pecados? Es en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, al que le damos la honra y la gloria en este día. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Vamos, dale la gloria al Señor. No se avergüence de que usted es un hijo de Dios. Somos hijos de Dios por la pura misericordia del Señor. El Señor nos alcanzó, el Señor nos trajo a sus caminos. Y todo hombre y toda mujer que ha creído en el Señor Jesús, la manera correcta o la fórmula correcta que aparece en las Escrituras de que el hombre y la mujer se tiene que bautizar, tiene que ser en el nombre que es sobre todo nombre. Dice el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, que solamente en ese nombre hay salvación, y el nombre que es sobre todo nombre es el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Él nos salvó, bendito sea el nombre. Vamos, denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Estamos comprendiendo hasta aquí. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Y cuál es el nombre? Es el nombre poderoso de Jesús. ¿Estamos comprendiendo hasta aquí? Fíjese bien que les abrió el entendimiento. ¿Para qué les abrió el entendimiento? Para que comprendiesen las Escrituras. Y ellos pudieron comprender, se les reveló. Por esa razón, cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, cuando vienen aquellos hombres, los cuales de pronto se estaban burlando por lo que estaba sucediendo el día de Pentecostés, porque había dentro de aquel lugar hombres hablando en otras lenguas, fueron llenos del Espíritu Santo en ese lugar. Y de pronto, al ser llenos, el poder de Dios tomó a Pedro, el poder de Dios tomó a todos los apóstoles, y se levantaron y le dijeron a aquella multitud, aquellos que se estaban burlando: varones, esto que ustedes veis y oís no es otra cosa sino la promesa hecha realidad, porque el Señor prometió que iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne, y esto no es tan ebrio, es el poder de Dios, es la gloria del Señor, es el Señor llenando su vida, es el Señor saturándolo con su presencia. Y hermano, nada puede cambiar al hombre. Nosotros podemos llenarnos de mucho conocimiento de la palabra del Señor y podemos ser solamente religiosos, pero una cosa es tener conocimiento, una cosa es ser religiosos, a una cosa ser obedientes. El cristianismo
va mucho más allá de decir que somos cristianos. El cristianismo no se basa en conocer muchos versos de la Biblia, no. El cristianismo se basa en que nosotros vamos a ser obedientes al Rey de Reyes y Señor de Señores, a su palabra que nos ha dejado para que podamos vivir quieta y reposadamente en esta tierra. Y los hermanos que lo que van a estar haciendo, vamos, denle la gloria. Yo me detengo, pero usted exalte el nombre del Señor. Los hermanos lo que están haciendo en este día, están dando un paso de obediencia, están haciendo público lo que ya Dios hizo en el corazón hace algunos días, hace algunos años. En el caso de mi hermana Olivia Marroquín, todos somos testigos que desde el año 2017 hacia adelante empezó a llegar a la iglesia de ahí del 1965 del sur de Los Ángeles, y la vimos llegar a cada día, mantenerse ahí. La vimos como Dios ha venido transformando su vida, y ahora ella ha decidido dar ese paso de obediencia porque el Señor hace ya tiempo que hizo la obra en su corazón. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Y no por el hecho que se esté bautizando en este día quiere decir que no era hija de Dios. Era una hija de Dios desde el momento que recibió a Cristo. Óigame bien, y yo le digo esto porque desde el 2017 yo vengo viendo a mi hermana Olivia Marroquín. Mi hermana con perdón suyo, amén. Pero muchos la vimos llegar y traía un anillote bien grandote. ¿Cierto o no es cierto, hermana? ¿De qué era ese anillo? Una calavera traía ahí. Fíjese bien. Y llegó, se empezó a congregar. ¿Desde cuándo? 16, un año antes. Pero llegó con unos anillotes bien anilladas, pero puras cosas, calaveras y puras cosas. Pero le doy gloria a Dios, porque la manera que hemos sido instruidos no es venir a señalar a nadie, sino a recibirlos con el amor del Señor, esperando que Dios haga la obra en el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermana, desde el momento que llegó, mucho pueblo estuvo orando por usted. Mucho pueblo estuvo clamando por usted. Pero le damos gracias a Dios porque después de un tiempo dejó de traer esos anillos. Y el único que quita y pone es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El hombre podrá decirle: quítate esto, ponte esto, pero es solamente el hombre. Lo más precioso es cuando el Señor toca, y eso es precisamente lo que quiero señalar en este día, que los hermanos están viniendo por voluntad propia a decirle al mundo entero que han creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que van a dar ese paso de obediencia. Y eso es algo hermoso. Van a dar ese paso de obediencia no porque los están forzando, sino porque ellos lo sienten, que ha llegado el tiempo de hacer público lo que el Señor ha hecho dentro del corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá, denle la gloria al Señor con todo el corazón. Y esto es algo hermoso. ¿Cuánto nos recordamos, hermanos, de nuestra hermana Olivia Marroquín cuando llegó? ¿Estoy diciendo mentiras? No. Pero para nosotros es una tremenda bendición, y para mí es un privilegio de parte del Señor que vamos a bautizarla en este día. Ahora, fíjese bien, la palabra del Señor dice que se predicase en su nombre. No dice que se predicase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no. Porque la palabra del Señor nos muestra ahí mismo en Colosenses que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, no dice que lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no. El nombre del Padre no es nombre, el nombre del Hijo no es nombre. Solamente hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, y ese nombre es en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Vamos, denle la gloria al Señor con todo el corazón.
Ahora quiero que me vaya poniendo atención, porque el verso 45 dice que les abrió el entendimiento. Verso 47 dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y el verso 48 dice: vosotros sois testigos de estas cosas. Quiero ir concluyendo, yendo al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Y miren lo que dice, póngame atención. Verso 38 dice: Pedro les dijo, vamos a leer en el verso 37. El verso 37 dice: y al oír esto, se compungieron de corazón. Oiga bien esto. Pero espérase poquito, no se me adelante. ¿Qué es lo que escucharon? ¿Qué es lo que escucharon aquellos hombres? ¿Saben lo que escucharon? Es la predicación de Pedro cuando se levanta y alza la voz y le dice: varones judíos y todos los habitantes de Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y los apóstoles habían recibido el Espíritu de Dios y no estaban siendo guiados ni estaban haciendo las cosas por ellos. Por eso cuando bautizan en el nombre de Jesús, es el Espíritu de Dios quien los está guiando y están haciendo las cosas como el Señor les está indicando. Y el Señor les dijo: tiene que ser en el nombre de Jesús, el Cristo Todopoderoso. Denle la gloria al Señor con todo el corazón. Ojalá que me esté entendiendo. Cuando nosotros seguimos leyendo el verso 22, oiga bien, del libro de los Hechos, capítulo 2, dice: Pedro, siguiendo predicándole a aquella gente, le dice: varones israelitas, oír estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos. Verso 23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolos, el cual Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, y por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por eso David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en la esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo y de tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con otros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo con juramento de Dios, le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, de que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrección. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros sois testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, el Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Óigame bien, cuando aquellos hombres estaban escuchando el mensaje, algo pasó, que empezaron a compungirse en el corazón,
y empezaron a creer que Cristo había muerto por sus pecados y que a través de la muerte de Cristo ellos estaban recibiendo la salvación eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquellos hombres llegaron y le dijeron a los apóstoles: varones hermanos, eso es lo que dice el verso 37, varones hermanos, ¿qué haremos? Y los apóstoles dijeron: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. ¿Qué les dijo? Ahora pregunto, ¿estaba siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Estaba recibiendo el mandato del Señor? ¿O estaba yendo? No, somos hijos de Dios y tenemos que ser obedientes al Espíritu, y lo que ellos recibieron venía directamente del Señor, y la manera que procedieron a hacer los bautizos no era por voluntad propia, era por la guianza divina del Espíritu Santo, que les estaba indicando la manera correcta que el hombre y la mujer tiene que ser bautizado. Y en este día, hermanos, vamos a proceder a bautizar conforme a lo que el Señor nos ha indicado, y el bautismo tiene que ser en ese nombre, en el único que hay salvación, y es el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Denle la gloria al Señor con todo el corazón. Voy a terminar leyéndoles el verso 37 y 38. Y el verso 37, para proceder a bautizarnos, Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37, por favor. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Verso 38, verso 37. Hay algo hermoso. Aquellos hombres vienen y le dicen a Pedro, Pedro, junto con los demás hermanos, vienen y le dicen a Pedro: ¿qué haremos? Pedro en el verso 38 dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el Espíritu Santo. Fíjese bien, esto es lo que los discípulos del Señor estaban haciendo, pero no lo estaban haciendo por cuenta propia, estaban siendo guiados por el Espíritu del Señor. Y en este día, denle la gloria al Señor, en este día vamos a proceder a bautizar conforme a lo que Dios ha establecido. Y todos los bautizos, óigame bien, hermanos, si alguien no se ha bautizado en el nombre de Jesús el Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, alguien pueda preguntar, si puede decir: hermano, yo ya fui bautizado, y tenga en su mente la duda. Déjeme decirle, ya para concluir, que en el libro de los Hechos, capítulo 19, Pablo le dice a unos discípulos que se encontró y les pregunta que si habían recibido el Espíritu Santo, y ellos dijeron: ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. La siguiente pregunta que le hace Pablo a aquellos hombres, le dice: ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? Escúcheme bien, porque ellos ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero ahí Juan había dicho que se bautizaran en aquel que venía detrás de él, y el que venía detrás de él era Cristo Jesús. Y cuando ellos recibieron este mensaje, lo mismo sucedió. Y yo sé que posiblemente haya dentro de nosotros hermanos en la fe que han creído en el Señor y han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con respeto le digo, porque estas cosas son voluntarias, pero medite si ese bautismo es el correcto de acuerdo a la palabra del Señor, si es la fórmula correcta a usar. El Señor, alguien puede decirme: es que ahí está un mandato. Ciertamente es un mandato, pero claramente dice Mateo 28:19 que hagamos discípulos y se los bauticemos. No dicen los nombres, no dicen plural,
dice en el nombre. Y hay un nombre que se le ha dado a los hombres y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cuando aquellos hombres en el libro de los Hechos, capítulo 19, confesaron y le dijeron que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, Pablo le dice, Pablo bautizó en agua con el bautismo de arrepentimiento. Pero les dijo, lo que él venía anunciando es que creyeran en aquel que venía después de él. Y ahí en ese mismo instante ellos corrigieron su bautizo, haciéndolo conforme a la fórmula que el Señor guía a los apóstoles. Y no son los apóstoles mayores. Los apóstoles eran obedientes al Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y si usted, hermano, hermana que está acá, de pronto fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, medite en la palabra y deje que el Espíritu de Dios lo guíe. Que no sea yo, que sea el Señor poniendo en su corazón, pero medite porque ahí está la palabra. Y hermanos, vamos a proceder a bautizar. ¿Cuánto nos gozamos con los hermanos que se van a bautizar? Bendito sea el nombre del Señor. Voy a dar el lugar, el micrófono, porque de pronto los hermanos van a estar cantando esos coritos que dice, fue bautizado como manda